¿Cómo han estado? Bueno, vamos a hablar de dos temas interesantes ya que hace mucho tiempo no nos veíamos. Uno es que vienen señales, o les voy a mostrar las señales que nos está diciendo la economía colombiana se va a enfrentar a una desaceleración. Así que ese punto es clave para los próximos meses. Si bien el mercado accionario se ha desplomado incorporando en sus precios ya buena parte de esa desaceleración, digamos que para el sector real va a ser mucho más visible. Sí, esto quiere decir que pese a estas noticias que se vienen, el mercado colombiano aún podría rebotar en algunas acciones que están consideradas muy baratas. Sin embargo, el potencial de rebote empieza a limitarse. Recuerden que ustedes no invierten con base en las utilidades del pasado. Ustedes invierten con base en las utilidades del futuro. Entonces, cuando ustedes dicen, no, es que la empresa va bien, buenos resultados, la acción tiene que subir, sí, puede ser que pase, pero si empieza a mostrar que los resultados empresariales no siguen con esa tendencia, sino que se deterioran, la posibilidad de rebote puede limitarse. Eso es importante tenerlo en cuenta para los próximos trimestres y para la selección de activos. Sin embargo, lo que vamos a hablar en este video es por qué la economía colombiana se va a desacelerar. Y dos, como siempre, revisaremos análisis técnico de Ecopetrol y el dólar para ver cuáles son los niveles claves durante la semana. Empecemos con Colombia. Hay una noticia, un portal de información, traigámoslo aquí a la pantalla, que es XM. XM es nuestra bolsa de energía eléctrica. Esta página nos va a mostrar una serie de indicadores. Por ejemplo, nuestras reservas hídricas. Ustedes aquí lo pueden ir cambiando, cómo están entonces las reservas en las diferentes zonas del país. Exportaciones, pero el que más me interesa es este comportamiento mensual de la demanda. Esto está al viernes 26 de agosto. Y es que desde junio los crecimientos de la demanda, veanlo aquí, 3%, 3%, 3%, han empezado a ser mucho más bajos de lo que se venía en la senda de recuperación. 8%, 4%, 4%, ¿cierto? Empezamos a tener un pico. Esto básicamente es porque lo comparamos contra el mismo mes del año anterior. Este pico obedece prácticamente comportamientos de la pandemia, también viene la senda de recuperación, pero están siendo relativamente débiles. Ya un crecimiento de 3% nos pone algunas alarmas. De hecho, hubo una mejora porque esto estaba un poco más bajo durante la semana, incluso crecimientos apenas del 1%. Esto nos está diciendo la economía está llegando a un tope y está quedando difícil crecer. Por lo menos hay algo de freno por ahí. Pero el que más me preocupa es la confianza del consumidor. Esta es la página de Fedesarrollo y aquí tenemos la confianza del consumidor. Este es un indicador líder. ¿Qué quiere decir que sea un indicador líder? Que nos puede anticipar qué puede pasar con la economía. Contrario a datos como el empleo, que el empleo es un indicador con rezago. Significa que nos confirma qué está pasando. Recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos se ha hablado que la economía está bien, que el empleo continúa bien, pero uno no puede tomar decisiones con base en el empleo. Las empresas van a ver deterioradas sus ventas, sus márgenes y todavía no van a despedir personas. Tendrán que ver un golpe mucho más fuerte para que ese escenario de despido se dé. Por eso uno no toma decisiones con base en el empleo. ¿Y qué nos dice la confianza del consumidor? A mí me gusta mucho, y sobre todo cuando estoy en clase, revisar el informe, porque el informe nos muestra cuáles son las preguntas que hace Fedesarrollo para determinar esa confianza del consumidor, que ha permanecido muy baja desde hace muchos años. De hecho, 2015 tenemos cifras positivas, ahora el indicador permanece en zona negativa. Esta fue la pandemia, veníamos con la recuperación de la pandemia y ahorita en julio hubo algo de descenso. Miremos qué es lo que están pensando las personas y qué impacto tiene esta confianza del consumidor sobre la economía. Hay preguntas sobre las expectativas del consumidor. Entonces básicamente nos dicen, hey, a su hogar le estará yendo mejor económicamente, mejor en un año. Y las personas ya no están tan convencidas, han tenido más dudas, por eso el valor del indicador disminuye. Durante los próximos 12 meses vamos a tener buenos tiempos económicamente. Volvimos a niveles de pandemia. Dentro de 12 meses ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán mejores? Y veníamos con un buen panorama en junio y se deteriora a 4.9. La pregunta es, ¿esto tendrá que ver con el cambio de gobierno? Algo clave para el gobierno es, llegaron con unas propuestas bastante fuertes, pero han moderado su postura. Eso me ha gustado. Sin embargo, pues aún no han logrado recuperar completamente la confianza de los inversionistas para que, pues, digamos que el capital se sienta mucho más tranquilo de ingresar y las personas decidan no retirar sus capitales hacia otros países. Eso hay que aceptarlo, es una realidad. Vamos a ver qué sucede. Pero lo bueno es que han moderado un poco las posturas, sobre todo el tema de reforma tributaria, que ya vamos a hablar un tema puntual
porque la reforma tributaria tiene algo más de fondo que nadie más está viendo y aquí se los voy a contar. Bueno, ¿cree usted que a su hogar le estará yendo económicamente mejor o peor en un año? Pues volvimos a niveles pandemia. ¿Y cree usted que es un buen momento o un mal momento para que la gente compre muebles, nevera, lavadora? Pues volvimos a cifras bastante negativas. Entonces se ha deteriorado la confianza en las personas al no ver un mejor panorama de aquí a un año. Decir, no, las cosas no van a estar bien. Posiblemente disminuyen su consumo y aumenten el ahorro. Así que básicamente podríamos anticipar que vamos a ver unos ritmos de crecimiento mucho más bajos durante los próximos meses. Consecuencia, sí, de la incertidumbre política, dos, de la subida de tasas de la Reserva Federal y, pues, perdón, de la Reserva Federal, no, del Banco de la República y de la inflación claramente. Aquí tenemos las condiciones económicas. Bueno, la verdad casi no me interesa. Por ciudades, los cambios son mucho más fuertes para Medellín, hay mucho más pesimismo en esa zona e interesante por nivel socioeconómico. Por lo general, suele pasar que el deterioro para ingresos bajos suele ser mayor, pero esta vez el pesimismo está en la parte alta. Claro, aquí está el tema del nuevo gobierno y la incertidumbre que ha generado, perdón. Así que algo que hay que monitorear es qué está pasando con el nivel socioeconómico alto y medio, porque ellos son los que más están sintiendo el efecto de lo que posiblemente sea la futura reforma tributaria, la incertidumbre también en muchos sectores que ha frenado el mercado inmobiliario en estratos altos, así que básicamente esto será clave. La disminución de esto quiere decir que los inversionistas pueden estar recuperando la confianza y la seguridad en el gobierno. De lo contrario, por aquí simplemente nos está diciendo la incertidumbre se mantiene. Y vámonos a un tema acá a disposición a comprar vivienda por ciudades. Bogotá y Medellín, Cali, fuertemente afectadas. Curiosamente Barranquilla está en un terreno un poco más positivo, pero se ha afectado mucho el sector inmobiliario. Básicamente la subida de tasas de interés tiene un impacto claro sobre la financiación y lo que están los bancos dispuestos a prestarle a las personas. Por eso es clave que la inflación deje de subir en los próximos meses para que el Banco de la República pueda parar esa subida de tasas e incluso en algún momento pensar en un recorte de tasa de interés. Eso es algo que ustedes deben revisar y nos mantendremos aquí también atentos de qué está pasando con la inflación para moderar un poco el pesimismo en el sector inmobiliario. Y en cuanto a nivel socioeconómico, aquí se refleja de nuevo el tema de cambio de gobierno. Vean, un menos 58 nos está diciendo básicamente que este sector es el que más pesimismo está registrando ahorita en la economía, que estarán pensando en, bueno, ¿qué hacemos? Y posiblemente moderen un poco el tema del consumo. En términos generales, medio y bajo igual también se deterioró. Así que básicamente el indicador clave de confianza del consumidor nos está diciendo, hey, posiblemente en los siguientes meses el crecimiento sea algo débil. No estamos hablando todavía de una recesión, nada por así asustarse, pero sí que efectivamente la dinámica económica va a reducirse frente a los próximos meses. Bueno, hablemos un poco ahora de la reforma tributaria. Todo el mundo está muy enfocado en el tema de los ingresos. No, que la reforma querían 50 billones, que ahora vamos por 25 y que posiblemente vayan recortando más y 16 billones. Ese no es el problema. El problema es que llegamos a un nivel de reforma tributaria o de carga impositiva en la economía colombiana que ya no se puede subir más sin deteriorar la economía. Es muy probable, si vieron el video de la curva de Laffer, que ya las tasas más altas de impuestos desestimulen el crecimiento económico y el gobierno termine recaudando menos que cuando tenemos una actividad económica más fuerte. Entonces, lo que me preocupa a mí es, estamos llegando a niveles de impuestos que desestimulan la inversión y que van a hacer que el crecimiento económico disminuya considerablemente. Así que para los próximos gobiernos el problema no es sigamos subiendo impuestos, es hora de meterse la mano al bolsillo a ellos y empezar a recortar gastos. Digamos que los países se manejan como una empresa. Estos son ingresos, gastos y deudas. Lo mismo que una empresa. A mí me preocupa cuando está la izquierda en el poder que ellos, digamos que a veces considero que no manejan muy bien el concepto de empresa. Y esto no se puede subir ingresos de forma ilimitada imprimiendo billetes porque eso va a tener consecuencias macroeconómicas nefastas. Así que básicamente lo que Colombia en realidad necesita, sí, es una reforma tributaria. Esta sería posiblemente la última, porque las próximas reformas tienen que ser por el lado de ¿qué? Del gasto del gobierno. Y hay que mantener el crecimiento económico, porque uno aumenta el recaudo más porque la economía crece que porque sube impuestos. Entonces es un mensaje que lanzo claro aquí y es posiblemente ya las reformas tributarias pierdan su función.
Vamos a necesitar que el gobierno recorte gastos para balancear el déficit fiscal. Y estamos en niveles de deuda también que son sensibles, que ya nos implica, y tenemos que ser muy conscientes de que el nivel de endeudamiento de Colombia es alto. Traigamos aquí a la pantalla el balance fiscal del gobierno, esto hace parte de Minhacienda, y vemos cómo durante la pandemia el déficit se incrementó bastante, con fuerza. Esto tiene que corregir para el 2022, que ya tenemos una actividad económica más fuerte, así que es muy probable que el 2022 cerremos mejor, y hay que hacerlo. Es una obligación porque si ustedes ven estas cifras, esta fue nuestra crisis del 98, entonces por aquí no es un escenario para nada agradable. Por aquí me voy a ir a un reporte del Banco de la República de la deuda externa de Colombia, y como porcentaje del PIB está también bastante alta. De hecho, se había nivelado la deuda externa. El gobierno 2016-2019 se financió por se financió más por deuda pública interna. Ahorita lo miramos en otro cuadro. Lo que nos permitió entonces mantener ese nivel de endeudamiento externo. Sin embargo, con la pandemia se volvió a incrementar. Entonces, estamos en niveles ya que no podemos seguir tomando deuda de manera descontrolada porque nos van a cobrar eso afuera. Entonces, ¿de dónde proviene esa deuda? Efectivamente viene del déficit del gobierno nacional central. Aquí me voy a ir a Excel un segundo. Y en este Excel, que hace parte de los reportes del Banco de la República, hice un pequeño cálculo de déficit sobre ingresos. Y es que los ingresos de la nación han venido creciendo, los ingresos del balance fiscal del gobierno, básicamente por aumento en el recaudo, o aumento en la tasa impositiva y también el crecimiento económico, eso es clave. Sin embargo, los gastos siguen creciendo más de los ingresos. Eso es lo que no me gusta, y eso ha pasado desde del 96. Prácticamente no hemos tenido un año de superávit, siempre el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Sin embargo, como porcentaje de los ingresos, ese déficit, cuando estuvimos 96-2003, y aquí está nuestra crisis en la mitad, vean los niveles, 40% de déficit con respecto a los ingresos del momento. En estas épocas estuvimos incluso bajando hasta el 14-15% de déficit. A mí me gustaría ver en algún momento esto positivo, sería muy alentador. Eso es lo que era Chile antes. Y acá, vean cómo estamos, 43-51 en 2020-2021, o sea que el déficit continúa. Esperemos que esto se nivele, ya que no hay pandemia. No necesitaríamos tanto gasto para estimular la economía y sí más ingresos porque la economía ya recupera su dinamismo. Vean cómo durante 2020 los ingresos se caen significativamente. Y más abajo vamos a ver que 2022 pues iniciamos ya con déficit. Entonces no vamos por buen camino. Si esto no se para, vamos a tener problemas en temas de deuda y de mayor devaluación. Así que es muy importante para los gobiernos, o el gobierno nacional, el nuevo gobierno, que le ponga la mirada a los ingresos, sí, pero también a los gastos. Es probable que esto le dificulte el cumplir muchas de las promesas de campaña, pero si logra cumplir esas promesas de campaña sin incrementar de una forma consistente los ingresos, nos va a llevar a una situación en el corto plazo que no vamos a aguantar. Vamos a tener un nivel de evaluación importante si no se balancean estos 3 puntos. Ingresos, gastos. Perdón, ingresos, gastos. Dije 3 porque subrayé que intereses, y es que a medida que tenemos este déficit, ¿qué pasa? Hay que tomar deuda de algún lado. Antes nos financiábamos mucho por la parte interna. La pandemia obligó a incrementar la parte externa, como les mostré en un gráfico anterior. Y vean el gasto de intereses, el famoso servicio de la deuda. Entonces es como una empresa, si se siguen endeudando se lo van a comer los intereses, y si no sube los ingresos y recorta gastos, adiós. Este gobierno tiene que subir ingresos, fijarse en los gastos y balancear muy bien el tema de la deuda. Por eso les decía que vienen temas algo complejos para la economía colombiana. Viene algo de desaceleración económica, consecuencia de una menor confianza del consumidor. Ya se está viendo en la demanda de energía cómo los crecimientos vienen más bajos. Y adicional, pues tenemos todo el tema de la subida de tasa de interés que está frenando fuerte la economía. Recuerden estar muy atentos a la inflación en los próximos días. Cuando lo tengamos, revisaremos qué está pasando. Esperemos que sean buenas noticias, nivelación de los precios, para que el Banco de la República deje de subir la tasa de interés. Bueno, ahora sí, es momento de revisar análisis técnico. Aquí tengo la acción de Ecopetrol. Voy a quitar, aquí estaba el euro y el peso, nos genera algo de ruido. La acción de Ecopetrol rompió esa zona de resistencia y empezó su avance hacia las zonas de resistencia que habíamos delimitado en videos anteriores,
Habíamos dicho que iba a ser un avance lento con mucha indecisión consecuencia de tanta incertidumbre, y es que aquí la correlación con el petróleo sigue siendo alta. Eso es importante. Voy a colocar aquí el petróleo en futuros y quiero que vean que los movimientos, aquí no coloqué digamos que los mismos porcentajes, digamos que misma escala, entonces vamos a ver el porcentaje de cambio. Pero quiero que noten que los días que hay descenso de petróleo hay velas rojas y cuando hay días de descenso del petróleo hay velas verdes. Sin embargo, la tendencia del petróleo ha sido más bajista, mientras que la tendencia de Ecopetrol ha sido alcista. De todos modos, su precio comparado con los resultados empresariales continúa relativamente bajo. Aquí llegamos a un punto clave, y es que lo que es soporte ahora es resistencia. Eso quiere decir que antes decíamos en los videos, si se mantiene sobre los 2200, perdón, hay posibilidad de continuar con el avance. Ahora lo movemos a los 2350. Mientras esté sobre los 2350, aún hay posibilidad de alcanzar niveles de 2650. Estas velas tipo hombre colgado no son martillo. Martillo si estuviera en la parte inferior, ahora son hombre colgado. Nos están diciendo que los vendedores están apareciendo, pero los compradores insisten. Sin embargo, deben superar estos máximos para tomar control. Si rompen estos 2350, es posible que tiendan un poco a ceder e incluso puedan volver hacia los 2200. Recuerden que también ahí entraríamos en un comportamiento lateral. Así que, ¿qué posibles estrategias tomaría un trader en estos puntos? Alguien puede comprar por esta zona y colocar stop loss por debajo del 2350 y esperar a ver qué sucede. Esa es una estrategia que se suele usar. Lo que era resistencia ahora se convierte en soporte, y hay que comprar soportes, vender resistencias. Esa digamos que es la más probable. La otra es mantenerse un poco lejos del mercado y esperar de nuevo esos 2200 a ver si efectivamente continúa el avance. Quien está comprado podría estar pensando, uy, bueno, si me rompe este soporte cierro y trato de comprar abajo, con el riesgo de que esto siempre puede bajar y volver a subir. O sea, siempre hay riesgo, simplemente uno asume esas posiciones. Recuerden que esto no son recomendaciones de compra y venta, son escenarios probables. Entonces, este es el nivel clave, 2350, lo monitoreemos mucho durante esta semana. Recuerden que hay correlación con el petróleo en cuanto a los movimientos intradía, le dan parte del sesgo de la sesión intra, pero no le están dando la tendencia general al mercado. Eso es importante tenerlo presente. Y para el dólar fue una semana de bastante confusión. Aquí tengo en naranja es el euro. Recuerden que esta es la plataforma de TradingView. Ustedes pueden usarla de forma gratuita. Tiene otros servicios de pago, pero pues digamos que esto simplemente es como para cumplir con el deber de las herramientas que estoy utilizando. Y tenemos velas de indecisión, velas con onda alta que está mostrando que hay vendedores en esta zona. Básicamente hay bastante indecisión, pero la correlación con la fortaleza del dólar en términos generales se mantiene. Vean que aquí está el euro, pero no está el euro, está euro dólar, sino dólar euro. O sea, invertí ahí la tasa de cambio para reflejar cómo está el dólar frente al euro y el dólar frente al peso colombiano. Entonces hay, digamos que todavía correlación, lo cual entonces, según el técnico que habíamos utilizado la semana pasada, la tendencia sigue siendo alcista. No quiso descender hacia la zona de 50-61, se quedó acá. El sesgo permanece alcista. Si rompe la zona de máximos previos, o sea, de la semana pasada, estaríamos hablando, bueno, tengo que retirar este euro para ver los niveles. Si rompe los 4.445 al alza, pues esperémoslo al 4.080, 4.550. Sigue estando el sesgo alcista, como el más probable. Así que atentos a esos niveles, hay mucha indecisión, pero mientras esté por debajo de los 4.445, la gente va a estar así, como expectativa. Rompe ese nivel y posiblemente los compradores vuelvan a aparecer con fuerza. Recuerden que los comentarios de la Reserva Federal aún están generando algo de impacto en los mercados y pues digamos que la correlación con el petróleo podría algo afectarnos algo en ese escenario. El petróleo se ha mantenido relativamente alto, pero no descarten que pueda tener presión bajista consecuencia de la desaceleración económica global a medida que las tasas de interés continúan subiendo. Bueno, un video un poco más largo de lo normal, pero valía la pena, sobre todo porque seguiría ausente entre semana. Aquí el punto clave es, viene algo de desaceleración muy probable para la economía colombiana. El consumidor sigue estando muy nervioso. Usen esa confianza del consumidor para monitorear qué está pasando y cómo se comporta el gobierno, cuál es la reacción del consumidor frente a lo que haga el gobierno, y muy atentos a esa reforma tributaria que desde mi punto de vista ya no más por el tema de ingresos. Es hora de que el gobierno colombiano también revise el tema del gasto si efectivamente queremos hacer un balance sostenible de la deuda en el largo plazo, ¿vale? Nos vemos en un próximo video.